El mayor error que puedes cometer hoy mismo con ChatGPT es seguir utilizándolo para hacerle preguntas. Ha cambiado y ahora es un agente virtual que vive en tu ordenador. Le puedes dar el control de tu navegador, acceso a tus carpetas, a tus Excel y pedirle que trabaje por ti. Hoy te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo con 6 ejemplos prácticos. Desde organizar el caos de tu ordenador automáticamente hasta dejarlo navegar por internet extrayendo datos él solo. Y el último ejemplo te va a ahorrar muchísimas horas esta misma semana. Vamos a verlo. Lo primero y más importante es que no se hace desde la web tradicional, que sería esta. Hay que descargarse la aplicación oficial. Para esto vais a vuestro navegador de confianza, ponéis descargar ChatGPT, entráis en el primer enlace y aquí ya os lo descargaríais para Mac o para Windows, depende del sistema operativo que tengáis. Y una vez dentro tendríamos el modo chat aquí arriba y tendríamos el modo work, que es el que vamos a utilizar. Si a vosotros no os aparece esto, fijaros arriba a la izquierda porque a lo mejor estáis en Codex, que es otro sistema que hay dentro de ChatGPT. Entonces, si aquí arriba os pone Codex, ponéis ChatGPT y aquí ya os debería de aparecer Chat y Work. Ahora imagina que alguien te manda un archivo CSV, Excel o lo que sea. Antes tenías que entrar, analizarlo, ver un montón de números aburridos que no entendías. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir este archivo que nos han enviado a ChatGPT y vamos a usar el siguiente prompt que os voy a dejar por aquí, que dice: analiza este archivo CSV de ventas, genera un panel interactivo, sites, que muestre un gráfico de barras comparando ventas versus datos por mes. Entonces, fijaros bien que estáis en el modo Word y yo le voy a dar a enviar y ahora se va a poner a pensar él solo todo lo que tiene que hacer. Si os sale alguna vez permitir que ChatGPT edite el contenido de .git, le dais a permitir una vez. Si queréis le dais a permitir siempre, pero yo le voy a dar a permitir una vez y a partir de ahí ya continúa. También podéis aquí abajo, en vez de solicitar aprobación, le dais a aprobar por mí y ya no tenéis que permitir cada vez que os diga algo, darle a permitir o darle el acceso completo, que es un poco peligroso porque tiene acceso a todo tu ordenador. Entonces, bueno, eso depende de vosotros. Y una vez ha terminado, este sería el Excel inicial que le dimos nosotros a ChatGPT para que hiciese esta página web y este sería el resultado final. ChatGPT con el modo Work nos ha creado una página web con las ventas anuales de 2025, donde vemos las ventas totales, los gastos totales, el beneficio anual y el margen medio. Y como le dijimos que fuese un panel interactivo, cuando vamos pasando el ratón por encima, si veis aquí abajo, se va cambiando pues tanto las ventas como los gastos como el beneficio. Una cosa que antes nos podría llevar horas realizar, ahora la tenemos hecha en minutos. Para el ejemplo 2 yo lo voy a llamar ordenando el caos local. Todos tenemos esa carpeta llena de descargas, de archivos, de PDFs, de imágenes que no sabemos de qué es cada cosa. Y vamos a dejar que ChatGPT lo limpie por nosotros, que nos coloque todos los archivos en su sitio, que nos genere carpetas y que nos lo deje perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Word, como siempre. Vamos a ir donde pone elegir proyecto. Y una vez aquí le vamos a dar a nuevo proyecto. Donde pone carpetas de origen, le voy a dar a añadir carpetas que pueda leer y editar. Si lo habéis pixelado es por privacidad, pero aquí vais a ir a donde pone a vuestra carpeta de confianza, la que tengáis súper mal. En mi caso ya estoy en esta carpeta, yo la he llamado facturas desordenadas y como veis pues hay un archivo PDF, una foto, otro archivo PDF. Le voy a dar a abrir esta carpeta, le voy a dar a facturas, le ponemos un nombre y le voy a dar a crear proyecto. Ya lo tendríamos por aquí subido. Y ahora le voy a pegar el siguiente prompt, que dice: accede a la carpeta facturas desordenadas, lee el contenido de cada archivo para identificar la fecha, el proveedor, renombra todos los archivos con el formato año, mes y proveedor y agrúpalos moviéndolos por dentro de nuevas subcarpetas organizadas por mes. Le voy a dar a enviar y ahora ChatGPT va a acceder a esa carpeta. He dejado la carpeta en una parte, en la parte derecha, y la otra parte en la izquierda. ¿Veis cómo me ha generado esas carpetas? Yo no he tocado absolutamente nada. Dice: hecho, organicé las 10 facturas dentro de facturas desordenadas en 6 subcarpetas de enero a junio. Entonces yo no he hecho nada y voy a entrar por ejemplo en abril y me ha cambiado el nombre a esta carpeta. En enero pues le ha cambiado también el nombre, me lo ha puesto por aquí. En febrero me ha hecho esto. Si entramos dentro, sería Cloud Nova, que sería el mismo nombre que le ha puesto al archivo. La fecha, la misma fecha que tiene esto, el 5 del 2 del 2026, que sería la misma fecha, mes y año que le hemos puesto antes.
y nos lo habría hecho él solo. Si tú también tienes el escritorio hecho un caos absoluto, comenta la palabra caos en los comentarios. Y si te están gustando estos trucos, suscríbete al canal, que nos queda muy poquito para llegar a los 50.000 suscriptores. A ti no te cuesta nada y yo lo agradezco muchísimo. El tercer ejemplo es una investigación de mercado. Ya hemos visto qué pasa con los archivos locales, pero ChatGPT Work tiene acceso a internet y tiene un navegador integrado. Entonces vamos a pedirle que genere una investigación de mercado. Le voy a pegar el siguiente prompt. Utiliza tu navegador para visitar las páginas oficiales de precios. Le pongo aquí varios nombres y le digo extrae el precio de sus planes básicos mensuales y el límite de contactos de cada uno. Cuando termines, constrúyeme una tabla comparativa con estos datos. Sin pensármelo, le voy a dar a enviar y automáticamente va a empezar a buscar. Va a utilizar su navegador para buscar todas estas cosas que yo le he dicho y me las va a dar en un resultado. Me abre por aquí a la derecha el navegador donde yo puedo ir viendo qué es lo que está haciendo. Nos abre otra página por aquí. Si nosotros no queremos ver el navegador, simplemente aquí arriba a la derecha le damos a cerrar y lo podemos cerrar. Y esto también lo podemos ocultar. Le podemos dar aquí y lo ocultamos de este chat o para todos los chats. Y ya nos ha hecho la comparativa de los planes básicos de pago con facturación mensual. Tendríamos por aquí MailChimp, ActiveCampaign y Brevo. Tendríamos el precio mensual cada uno y los contactos incluidos. Entonces ya veríamos cuál es el que nos sale más rentable. Si no lo sabemos, pues se lo preguntamos a ChatGPT y nos lo da. Por cierto, si estás viendo esto y piensas, necesito implementar esto en mi día a día ya mismo, abajo tienes el enlace a Maestría Digital. Es mi comunidad donde te enseño estas automatizaciones paso a paso y más detalladamente, para que te conviertas en un experto desde cero. Échale un ojo luego. Ahora seguimos con el vídeo. Para el ejemplo 4 es el experto en Excel. Si odias Excel, esto te va a salvar la vida. No le vamos a pedir a ChatGPT que nos diga qué fórmula utilizar. Le vamos a pedir que nos la escriba directamente. Tenemos un inventario con errores y con columnas vacías. Este sería el inventario que os estoy diciendo, que es el que tenemos con columnas, con errores, con cosas que no están bien. Se las vamos a pasar a ChatGPT Work. Entonces, una vez subido el archivo, le vamos a pegar el siguiente prompt, que dice: abre este archivo Excel, corrige cualquier error de formato en los números, en la columna margen, inserta la fórmula real de Excel necesaria para calcular el porcentaje de beneficio entre coste y precio para toda la columna y guárdalo cuando termines. Entonces yo le voy a dar a enviar y él automáticamente, como ya he dicho antes, se va a encargar de hacer absolutamente todo. Aquí nos va diciendo que las correcciones ya están aplicadas, que el cálculo devuelve márgenes coherentes en todas las filas. Él va comprobando que lo que está haciendo está correctamente. Es decir, si hace algo que no está bien, antes de darte el resultado lo cambias. Siempre hay que revisar que eso esté correcto, pero nos dice en 2 minutos que ha tardado, nos abre en la parte de la derecha el Excel, ya tendríamos las fórmulas, cosa que antes no aparecía, con los márgenes y el porcentaje. Nos dice que ha corregido los formatos numéricos y aquí si le damos ya nos aparecería arriba la fórmula que ha utilizado sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Entonces vamos bajando y vamos viendo que ha utilizado pues las fórmulas específicas para Excel y para que esto funcione correctamente. Para el ejemplo número 5 yo lo voy a llamar el agente de larga duración. Y es que ChatGPT Work brilla por su trabajo con tareas largas. Es decir, imagina analizar un PDF de 30 páginas sobre tendencias tecnológicas y además buscar en internet a la vez cosas reales para compararlo y analizarlo. Eso, sin ChatGPT Work, es una hora de trabajo. Entonces, para esto le voy a subir el PDF, que sería un PDF página 1 de 25, tendría 25 páginas y en cada una pues tiene información variada. Ahora le voy a pegar el siguiente prompt que dice: lee este PDF sobre tendencias tecnológicas, extrae las 3 predicciones principales y luego usa el navegador para buscar noticias reales de esta semana que confirmen o desmientan estas 3 predicciones. Le voy a dar a enviar y solamente tenemos que esperar. Esto es increíble porque mientras lo hace, como ya hemos visto en los anteriores casos, nosotros nos podemos ir a hacer cualquier otra cosa que ChatGPT se va a quedar haciendo esto. Y cuando volvamos ya tenemos el resultado en cosa de 3, 4 o 5 minutos o 1 minuto, depende de lo que le hayamos pedido. Nos dice: el documento tiene 25 páginas, la extracción habitual no está disponible en el sistema, así que estoy usando el lector de PDFs, es decir, él se busca la vida para hacer lo que nosotros le hemos pedido. Nos dice que está usando el lector de PDFs incluido en el entorno, revisará también las páginas renderizadas para no perder títulos, tablas o matices visuales. Y una vez ha terminado, que ha tardado 2 minutos con 50 segundos, nos está dando el informe ejecutivo, las tendencias tecnológicas del año 2026, nos está diciendo la predicción y el veredicto final
¿Y cuál es la teoría del PDF, la evidencia actual, la señal contraria? Es decir, ha analizado todo el PDF y el ejemplo número 6 lo voy a llamar el asistente total. Llegamos al final, así que voy a juntar absolutamente todo. Imagínate que te encargan organizar una comida de empresa y solo tienes un triste archivo de texto con unas frases que indican el presupuesto y los requisitos. Entonces le voy a pasar este archivo de texto, lo voy a dejar por aquí y le voy a pegar el siguiente prompt que dice: lee mis requisitos en el archivo TXT. Busca en internet 3 opciones reales de catering en Valencia que encajen con el presupuesto y el menú. Le doy a enviar y va a empezar a analizar absolutamente todo. Me dice que ya tiene 3 candidatas con oferta vegana publicada: Paradise, Entre Risas y La Gloria. Las 3 quedan dentro de los 500 euros para 20 personas según tarifas visibles. Y como le habíamos dicho que me generase un menú interactivo, ya lo tenemos por aquí a la derecha. Nos dice que por aquí nuestro presupuesto máximo es 500 euros, es decir, lo que le habíamos dicho, que éramos 20 personas, un formato de comida de empresa e imprescindible un menú vegano. Aquí nos da un simulador de asistentes en el que nosotros podemos subir o bajar, depende de las personas que queramos ir, y nos dice cuál es la opción más segura para la oficina, es decir, o Paradise, que nos dice por aquí pues el margen total para 21 personas, por aquí tenemos un botón para visitar la web, tenemos por aquí también Entre Risas, que sería otro restaurante, y teníamos La Gloria, que sería el otro restaurante. Y podemos ver aquí el menú, hummus, no sé qué, no sé cuál, tenemos por aquí otro que nos da también el menú, y esto sería lo que hemos creado en tan solo 5 minutos con ChatGPT Word y con un archivo que había 3 frases. Como ves, hemos pasado de un chatbot que escribía simplemente correos a un asistente que ejecuta trabajo real. La clave ya no está en saber preguntar, sino en saber delegar. Te recomiendo que empieces hoy mismo con la prueba de organizar tus carpetas. Y recuerda que si quieres dominar estas herramientas a un nivel mucho más profesional, tienes Maestría Digital abajo en la descripción. Deja un buen like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!